Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música como excusa. Hoy traemos el comentario de un disco que realmente para mí uno de los discos preferidos, no sé si está en el top 10 de los discos preferidos de todos los tiempos, en el ámbito del rock y del pop, pero sin duda un disco que tiene un gran significado para la banda que lo grabó, es su primer disco. Yo creo que nunca más esta banda volvió a estar a la altura de esta grabación en toda su carrera, y eso que tiene el disco excelente, extraordinario, en un minuto, en un aquí y una hora, que por supuesto está reflejado en este disco de época, en un disco de cambios sociales, en un disco de cambios culturales importantes, y que se reflejan en su música, en cómo ellos construyen, edifican desde las distintas historias de sus integrantes una música realmente extraordinaria y novedosa. Pues bien, nos referimos al primer disco de Crosby, Stills, Nash and Young. Este trío extraordinario que nos deleita con una música a la altura de nuestra expectativa. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not grieving. I am yours, you are mine, you are what you are. Hola, ¿cómo están? Les decía en la bienvenida que estamos frente a uno de los discos, para mí, uno de mis discos preferidos de todos los tiempos, transversal a todo tipo de género, en el rock, en el folk, en el pop. Un disco que por supuesto marca una época, que representa la época en que los músicos Stephen Stills, Graham Nash y David Crosby vivían. Son tres músicos de los cuales ya vamos a hablar. Pudieron realmente hacer una obra maestra con extraordinarias aristas musicales, letrísticas, líricas, poéticas, además con un compromiso absoluto por lo que ellos andaban buscando en la música. Una banda que se sostiene en sí misma, de multiinstrumentistas, de grandes guitarristas, pianistas, y con una creatividad a prueba de todo. La banda Crosby, Stills Nash surge de estos tres jóvenes que vemos en esta emblemática carátula. Ya voy a hablar de ella. Graham Nash era uno de los vocalistas, guitarrista y pianista del grupo The Hollies, un grupo británico de Manchester, un grupo de Manchester creo que era, y que tenía una larga carrera, una carrera un poco parecida a la de los Beatles, pero en la onda beat. Fueron parte también de la invasión británica en todo el mundo, con grandes sencillos, con éxito extraordinario en la primera mitad de la década de 60. No obstante, Graham Nash estaba ahí un poco aburrido de esa música popular, beat, un poco predecible. Andaba buscando también otro tipo de sonido. En todo caso, Hollies, una banda fantástica, vale la pena escucharla, en la época de Nash y también en la época posterior a cuando Nash se va. Luego en medio tenemos a Stephen Stills. Yo creo que Stephen Stills es uno de los más importantes músicos de la época. Fue un músico de sesión, un músico sensible al blues, al rock and roll, al rock un poco más pesado, un guitarrista extraordinario. Bueno, guitarrista, bajista, pianista, percusionista, un músico muy integral, que fue parte de la famosa banda californiana los Buffalo Springfield. También llegó un minuto que los Buffalo Springfield él tomó distancia, no le gustaba la forma como los Buffalo Springfield estaban evolucionando en Estados Unidos. Si Nash es inglés,
yo diría que Steele es un, bueno, por supuesto es norteamericano, nació en Estados Unidos, pero su familia vivió en Centroamérica en alguna época, creo que, no sé si en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, por ahí, por lo tanto tenía también una afinidad a la música latina. Y finalmente tenemos aquí al más chascón, ¿no es cierto?, que es David Crosby, también un músico extraordinario. David Crosby pertenecía a otra extraordinaria banda que eran los Byrds, una banda que había surgido a la sombra de los grandes éxitos de Bob Dylan a mediados, en la primera mitad de la década de los 60. Los Byrds eran una banda de una especie de rock folk, pero que la verdad que fue evolucionando un rock tipo beat, parecía una banda inglesa, era muy parecida a los Hollies por los arreglos vocales, por los estupendos y sensibles arreglos orquestales o musicales, pero tampoco los Byrds fueron la banda finalmente que terminó por satisfacer las curiosidades musicales de David Crosby. Los Byrds igual transitaron entre folk rock y la psicodelia. Es una banda súper interesante, sobre todo los 6-7 primeros discos vale mucho la pena escuchar, igual que los 2-3 discos que tienen Buffalo Springfield con esto. Y estos 3 músicos casi por casualidad coincidieron en algunas fiestas. Me refiero básicamente a la fiesta artística, a la cultura, a la contracultura que se daba en Los Ángeles a finales de los 60, fiestas en casa de Lauren Canyon, ahí en el barrio artista, el barrio hippie de Hollywood, donde se juntaban Judy Collins, que era novia. Judy Collins, la gran cantante norteamericana, que era novia de Stills, o la Joni Mitchell, que era novia también en esa época de Crosby, la cantante canadiense que frecuentaba los bares y los locales de música de Los Ángeles de finales de los 60, en una época que por supuesto estaba sumida en todos los conflictos por los derechos civiles. Estaba también el conflicto de la guerra de Vietnam. Recordemos que Estados Unidos en esa época había muchas protestas masivas en las calles, oponiéndose a la invasión o a la participación de Estados Unidos en Vietnam, mientras llegaban los cuerpos de los jóvenes soldados estadounidenses que volvían fallecidos de la guerra. En ese contexto invitan a Natch a formar parte de este dúo, que eran Stills y Crosby. Ambos se conocieron cuando los Buffalo Springfield tocaba Neil Young, el gran guitarrista canadiense. Se va Neil Young de los Buffalo Springfield e invita a Stills a Crosby a tocar en un concierto en reemplazo de a Neil Young en los Buffalo Springfield, y luego sale Stills de los Buffalo Springfield con Crosby y ambos empiezan a buscar algún tipo de música que hacer, hasta que se reencuentran con Natch, que había renunciado a los Hollies, y 2 días después de su renuncia a los Hollies vuelve a California y se juntan los 3 a la casa de Joni Mitchell. Algunos dicen que es la casa de Joni Mitchell, otros dicen que es la casa de Mama Cass. Cass Elliot, que era la cantante, la fantástica cantante de los Mamas and the Papas. Nos referimos a la gorda, ¿no es cierto? No hay claridad si era la casa de Joni Mitchell arrendada o la casa de Mama Cass, donde ellos se conocen, se juntan y creen que hay una sintonía tal que les puede permitir grabar un disco o explorar la música que ellos querían hacer, con armonías vocales, con riff de rock interesantes, con baladas muy melódicas, pero sobre todo con el afianzamiento de 3 músicos que cada uno en sí mismo es un universo aparte. Bueno, decíamos que a fines del año 68 ellos terminan por definir, ¿no es cierto?, su futuro, y entre enero y marzo del año 69 graban este primer disco. Ellos no tenían, bueno, antes de este disco ellos no tenían sello grabador. Recordemos que los Hollies eran parte del sello Parlophone, del mismo sello de los Beatles, de Amy, que era Amy, los Buffalo Springfield eran del sello Atlantic, y los Byrds eran del sello Columbia, pero no tenían sello, y ellos fueron a Londres a probarse en el sello Apple, el sello que recién habían fundado los Beatles, a probarse en el sello Apple, y la verdad que el sello Apple no les gustó, no quisieron grabar con ellos, y a la vuelta en el avión que venían de Londres a Nueva York
se encontraron con Hamed Ertegun. Hamed Ertegun era el dueño, productor del sello Atlantic, que conocía a Stills de la época de los Buffalo Springfield, y le ofreció, ya que no había Buffalo Springfield, los Buffalo Springfield habían desaparecido, habían dejado un vacío en el sello. Hamed Ertegun les dice: pues bien, yo necesito una banda parecida, así que firmé un contrato, vengan conmigo. Y así es como este disco fue grabado en Atlantic Records. Aquí está el logo de Atlantic Records. Atlantic Records fue un sello que, pues, nada menos, recordemos que Atlantic, con los hermanos Ertegun, que eran hijos del embajador de Turquía en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 40-50, estos dos jóvenes turcos americanos, en Nueva York fundaron el sello Atlantic, que fue nada menos que el sello que catapultó a Ray Charles a fines de los años 50, y que grabó estos famosos discos emblemáticos de John Coltrane entre los años 60 y 61. Pues Atlantic en esta época se interesó también por el rock y contrató a los Crosby y Nash para su primer disco. Este disco, grabado por Atlantic, muestra la particularidad que fue producido por ellos mismos. Digamos que la banda no tuvo nombre. Es significativo que se llamen Crosby, Stills and Nash, porque Crosby, Stills and Nash son finalmente tres individualidades. En las canciones, si bien hay una canción compartida en la autoría entre Crosby y Stills, las canciones son compuestas por cada uno de ellos, y a pesar de que cada uno de ellos pone su sello en la canción, y es notable cómo se reconoce, tal como reconocemos una canción de McCartney o de Lennon cuando escuchamos los Beatles, aquí uno reconoce inmediatamente qué canciones de Nash, qué canciones de Stills o qué canciones de Crosby. No obstante que ello, a pesar de que son tres personalidades distintas, tres propuestas distintas de música, los tres juntos son mucho más que los tres individuales. O sea, destaca esta conjunción de individualidad de estrellas, haciendo de su música algo mucho más potente. Bueno, ellos son los productores del disco, no obstante están bajo la dirección atenta de David Geffen. Hemos hablado ya de David Geffen en otra oportunidad. Era un joven productor musical, David Geffen, que después se transforma al poco tiempo en un mecenas, un millonario de la industria del entretenimiento. Funda pocos años después el sello Geffen Records, y después se lo vende a la Warner, que finalmente también eran los dueños de Atlantic, y se transforma en un magnate de las comunicaciones de Estados Unidos. Hasta el día de hoy David Geffen, todo lo que toca en cine, en música, es oro. Pero en esa época era un hippie como nuestros amigos con el Stills and Nash. ¿Qué más puedo decir? Bueno, esta carátula, fue una producción hecha por los Crosby, Stills and Nash bajo la dirección atenta de David Geffen, y también la dirección atenta en esta oportunidad del productor ejecutivo, el dueño del sello, Hamed Ertegun, que estaba muy presente en los estudios. Hamed Ertegun fue además productor musical en sus tiempos más juveniles, 10 años antes, cuando produjo a Ray Charles y le dio el sonido característico que le conocemos. Bueno, una estupenda carátula, un álbum que se extiende. Ellos buscaron este lugar para hacer esta fotografía en el mismo barrio de Laurel Canyon, ¿no es cierto? Podemos ver una casa toda roñosa que se venía abajo casi. Ellos, al hacer la fotografía, ya habían decidido que el nombre del grupo era Crosby, Stills and Nash, aunque están sentados Nash, Stills y Crosby, al revés. Cuando volvieron 2 días después, se dieron cuenta que estaban mal sentados, volvieron con el fotógrafo a hacer la carátula, se dieron cuenta que la casa había sido demolida, por lo tanto tuvieron que dejar esta carátula donde no están en el orden, ¿no es cierto?, del grupo. Y aquí atrás está Dallas Taylor, que es el único músico distinto a ellos que participó en el disco, aunque por ahí hay alguna otra participación, se dice de algún bajista. Dallas Taylor, que es el baterista, que está ahí en la ventana, ¿no es cierto?, mirando, boteando al fotógrafo. Una carátula preciosa. Y aquí adentro tenemos los tres, con una puesta de sol, muy abrigado. Recordemos que este disco fue grabado en enero del año 69, en pleno invierno, con mucho frío. Debe estar ahí en las afueras de Los Ángeles esta fotografía muy parecida, además por la ropa, a la fotografía del primer disco de Paul Simon en el año 71. Bueno, este disco tiene nada menos que 11 canciones. 11 canciones que son muy interesantes. Bueno, voy a mostrar, además viene con esta
este sobre psicodélico, ¿no es cierto?, con las letras, con la autoría, con un dibujo muy interesante, que parece los típicos dibujos que hacía la Joni Mitchell en la carátula de sus discos. El disco, bueno, como les digo, tiene 10 canciones, no 11, tiene 10 canciones. Y las canciones, bueno, son todas himnos absolutos. Muchas de estas canciones se tocaron, o casi todas se tocaron en Woodstock algunos meses después. Recordemos que Woodstock fue el gran concierto hippie de la contracultura, producido ahí cerca de Nueva York en agosto del año 69. Este disco fue grabado en enero, febrero del 69 y fue lanzado en marzo, mayo del 69. Por lo tanto, las canciones de este grupo, que finalmente fueron parte casi de los créditos, cuando uno ve la película Woodstock, el documental, uno se da cuenta que parte de la película, parte del documental con música de este disco y termina con música de este disco, marcando de alguna manera la importancia que tiene Crosby, Stills and Nash en el concierto de Woodstock. Bueno, aquí toda la música, como les decía anteriormente, es interpretada por ellos y básicamente por Stills. Stills es el músico que toca todos los instrumentos, hace algunas compañías, una guitarra de acompañamiento, Crosby, y Nash lo único que hace es poner la voz, nada más. Y todos los otros instrumentos los toca Stephen Stills, que son básicamente guitarra, primera guitarra, segunda guitarra. El órgano hay unas partes, sobre todo en la suite Judy Blue Eyes, que parece que el órgano fuera un bajo continuo propio de la época del barroco. La forma de tocar el órgano Hammond, realmente precioso el contrapunto entre el órgano Hammond, la guitarra, las voces, los arreglos vocales de los tres músicos, además de las baladas que ya le conocemos. Y Dallas Taylor, que toca la batería. Por ahí aparece Jim Gordon, que fue un músico que tocó con Eric Clapton. Hay un tema, parece que toca Jim Gordon, que no está acreditado en el disco. No obstante, cuando uno ve la literatura dicen que está ese baterista. Y por ahí alguna voz de la Mama Cass, de Cass Elliot, ¿no es cierto?, la estupenda vocalista de los Mamas and the Papas, que tampoco está acreditada en información del disco, pero uno puede encontrar esa información en distintas partes. Bueno, un repaso rápido de las canciones. Stephen Stills tiene 4 canciones y media. Esas son la suite Judy Blue Eyes, un tema largo, que tiene un aire un poco psicodélico, una canción también que tiene unos sonidos latinos al final. De hecho, hay una frase que se dice en castellano que es difícil de distinguir muy bien lo que se dice. Es una suite musical larga, a la usanza, ¿no es cierto?, de una suite musical de música clásica, con distintas partes de música. Recuerda de repente estas canciones, estos mix, estos medley que hizo posteriormente en realidad Paul McCartney, con distintos fragmentos de música que tienen distintos ritmos, distintos tempos. Súper interesante la suite Judy Blue Eyes, con aire psicodélico, con aire latino, y bien rockera. La suite Judy Blue Eyes es una suite en homenaje a la Judy Collins, hasta esa época novia o exnovia de Stephen Stills. Luego tenemos dos baladas muy austeras, muy acústicas, con una estupenda melodía, que son You Don't Cry y Helplessly Hoping, que Helplessly Hoping no parece un tema de Stills, más bien parece un tema de Nash, por estas baladas frágiles, muy suave, muy melódica, pero muy interesante. Después los 49 Bye-Byes, los 49 despedidas, adioses. También una estupenda canción más rockera, con mucha presencia de órgano. Y finalmente una de mis canciones preferidas de todos los tiempos, de Stills y de Crosby, Nash & Young, es de Stills y Crosby en realidad, y de Paul Canter, que era en esa época el guitarrista de los Jefferson Airplane. Una canción que hicieron entre los tres. Dicen que fue compuesta en un barquito que tenía David Crosby en Miami, que es Wooden Ship, que es un himno antibélico de protesta contra la guerra de Vietnam. Luego Nash tiene 3 canciones. Marrakech Express, la típica característica de Nash, que son canciones melódicas, muy propias de la época
británica de los Hollies, un Manhattan Express muy interesante, un pop muy armonioso. Luego Pre-Roll Down, que es la canción más psicodélica del disco, donde incluso hay una parte donde la guitarra eléctrica está tocada al revés, un poco molesto incluso ese sonido, pero la verdad uno termina como acostumbrándose y encontrándole sentido, tal como la Revolution de los Beatles. Es un tema psicodélico muy interesante, que bueno, como les decía, que tiene guitarra grabada en reversa, y una estupenda canción. Y luego también una canción típica de Natch, como Lady of the Island. Esta canción es sencilla, frágil, y que después la podemos ver en la carrera tanto de Crosby, Stills & Nash, o como Crosby, Stills & Nash and Young, cuando se incorpora Neil Young al trío, o la carrera solista de Graham Nash posterior, que fue bien interesante también. Y finalmente David Crosby, que también es un músico que a veces pasa desapercibido al lado de músicos como Stills o como Young después cuando se incorpora, y que tuvo un rol fundamental en los Byrds, hasta que los deja el año 66-67. Crosby no tiene la presencia que tuvo en los Byrds en el trío Crosby, Stills & Nash. No obstante, cuando compone y cuando incorpora algunas de sus canciones, realmente estas destacan inmediatamente. No compone mucho, pero las canciones, un poco lo que le pasaba a George Harrison, las canciones que hace son todas excelentes, están a gran nivel. Y en esta oportunidad, bueno, tiene 2 canciones y media. Las 2 canciones son Guinevere y Long Time Gone, que también es una de mis canciones preferidas, que es la canción que marca el concierto de Woodstock también, que son ambas baladas oscuras, bastante oscuras. David Crosby tiene esta mirada un poco oscura, muy reflexiva, muy introspectiva en la música, y por supuesto siempre con grandes estribillos y juegos de voz. Y la canción y media, decía que son Guinevere. Guinevere además fue una canción que un año después la graba nada menos que Miles Davis. Esta canción, Guinevere, Ginebra, ¿no es cierto? Guinevere, de David Crosby, la graba en un modo de jazz rock, Miles Davis, en el disco Bridges Brew, o un poco después, el año 69-70. Muy rápidamente, una canción que no es en absoluto una canción oreja, una canción radio. Uno podría decir cómo hago una versión de jazz de esta canción, pero bueno, Miles Davis lo hace y hace una versión realmente extraordinaria. Y recordemos que en esa época los Yes también graban una canción de Crosby, una canción de los Byrds, que por lo tanto uno podría decir que David Crosby tiene la posibilidad de componer canciones en modo folk rock para que sean adaptadas o sean susceptibles de ser adaptadas a rock progresivo, como lo que hizo la banda Yes en su primer o segundo disco, una versión realmente que no tiene comparación con la versión de los Byrds, o como ya hablábamos antes, ¿no es cierto?, con esta versión del tema de Guinevere, que Miles Davis la transforma en una densa melodía de jazz, rock progresivo, que me parece súper interesante. Pues bien, estos son nuestros 3 músicos, Crosby, Stills & Nash. Bueno, partí presentando el programa como Crosby, Stills & Nash and Young, estamos acostumbrados. Luego aparece Young en escena, como decía anteriormente, se transforma en el cuarto miembro del grupo cuando el trío anda buscando nuevos músicos. En vivo les dificulta a los músicos tocar todos los instrumentos. Recordemos que decíamos que Stills tiene la responsabilidad de tocar en la guitarra, el órgano, el bajo, y en vivo, claro, es muy difícil hacerlo, por mucho que Nash y Crosby sean también a su vez buenos guitarristas y buenos pianistas. Por lo tanto buscan un nuevo músico, y el músico que les propone Ahmet Ertegun, el productor, el dueño del sello Atlantic, es Neil Young, que lo conocía porque había sido miembro del grupo Buffalo Springfield, que era un grupo del sello Atlantic. Y bueno, y se incorpora este cuarto integrante, nada menos importante, Neil Young, como cuarto miembro del grupo. Y una de sus primeras presentaciones es precisamente en el concierto de Woodstock, donde la banda se convierte casi en la banda símbolo del concierto de 3 días de paz y amor que se hace en agosto del año 1969. Bueno,
Crosby, Stills and Nash, este primer disco que por supuesto marca una época importantísima en la música de la contracultura estadounidense y mundial del año 69, en épocas de ebullición política y social, y que realmente, bueno, fue muy imitado muchas bandas posteriormente, cuando uno piensa en Jackson Browne o en los Eagles, o los Doobie Brothers, o arreglos vocales interesantes en bandas de rock. Bueno, yo creo que este es el antecedente principal. Fundan un nuevo estilo de música, y yo creo que es el gran mérito que tienen estos tres muchachos de distintos orígenes, pero con las mismas motivaciones y expectativas de hacer una gran música. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo capítulo de La Música como Excusa. Un gran abrazo, cuídense en este verano en el hemisferio sur 2023, y en cualquier momento nos veremos con un nuevo programa. Suscríbanse, pongan me gusta y nos seguiremos viendo en La Música como Excusa. It's been a long time coming. It's going to be a long time gone. And it appears to be very long. Appears to be very long. Appears to be very long. Time is a long, 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 long time before the dawn.